presentar tantos temas juntos. Pero me gustaría que si alguien tiene, no sé si tiempo o ganas, puedan ver los 2/3 de la ley que ni siquiera fueron considerados, porque ese es el camino hacia el cual vamos. Ese es el camino de todas las reformas que consideramos imprescindibles para Argentina. Esto nos muestra que tenemos ya marcado un sendero que por supuesto se podrá desviar, que por supuesto habrá múltiples opiniones, pero es un sendero viable, posible. Ahora vamos a estar discutiendo cómo se engarza este régimen dentro del plan económico y los efectos que esto debe o puede generar. Junto con este plan, está previsto también, y ya ha ocurrido, ya está en funcionamiento, una enorme posibilidad de crédito en Argentina. Como ustedes saben, el crédito en Argentina es muy reducido, en el sentido que eran muy pocos los que podían tomarlo, básicamente el Estado, y muy poco el ahorro que podía canalizarse hacia el crédito. Sin embargo, al desaparecer el Estado como tomador de crédito, toda esa masa de dinero ya está disponible, ya está empezando a funcionar para crédito. Esto significa no solamente una baja de tasas y un aumento en la disponibilidad del crédito, sino que significa también un aumento en la rotación de quienes pueden ser, digamos, recipientes de crédito. Probablemente para los elementos que están en el RIGI, esto sea innecesario porque tal vez cuenten con fondeo muy importante de otras instituciones, pero es muy importante para todos los proveedores, para toda la cadena de valor que va a formar parte de estas grandes inversiones. Ningún pozo petrolero, ningún bosque, ninguna industria petroquímica viene y se construye solita. Hay cientos, en algún caso tal vez miles de proveedores que van a necesitar ponerse a trabajar, que van a tener acceso a crédito. Junto con este otro segundo tema, hay un tercer tema, que es la apertura a la tecnología, a la posibilidad de incorporar en los sistemas productivos argentinos la mejor tecnología de punta. Tal vez porque hemos estado alejados durante tantos años de los mercados internacionales, nosotros en este momento tenemos la posibilidad de dar un salto tecnológico incorporando cosas ya sea producidas en Argentina o generadas, creadas en el exterior, en las mejores condiciones posibles. De nuevo, esto hace que la cadena de valor tenga un comprador, tenga acceso a crédito, tenga la posibilidad de incorporar la mayor tecnología. Y por último, esto nos permite incorporar empleo en Argentina porque todas estas actividades van a requerir muchísimos otros funcionamientos. Y no es que sea necesario que alguien tenga la planta de gas licuado de Malasia. Digamos, también hay alguien que hace los sándwiches para los operarios. También hay alguien que vende zapatillas a los hijos de los que trabajan allí. También hay maestras de inglés para los que van a estar leyendo los manuales de instrucción. Esto tiene un efecto dinamizador en la economía muchísimo más grande que identificarlo y someternos a decir, son inversiones chiquitas de gente extranjera que van a estar en un lugar determinado del país. Es muchísimo más amplio. Por eso es que estamos tratando de transmitir este tipo de ideas no solo a la comunidad empresaria o la comunidad diplomática argentina, sino también en el exterior. No sé si podemos mostrar, pero en este momento tenemos a varios embajadores que también nos están escuchando, embajadores argentinos en el exterior, que también nos están escuchando y que ellos van a intentar transmitir estas ideas. No es una semillita que mañana sea un árbol, pero son muchas semillitas y varias de esas van a llegar a ser un árbol. Con eso los dejo con el licenciado Pablo Quirno, que les va a explicar mucho más el contexto antes de que luego pasemos a la parte aburrida con toda la parte técnica. Muchísimas gracias. Seguidamente, el señor secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, licenciado Pablo Quirno, hará uso de la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a la canciller por haber organizado y toda la Cancillería haber organizado este evento tan importante, donde básicamente lo que queremos hacer es explicar el contexto bajo el cual el RIGI va a formar parte de nuestras vidas hacia adelante. ¿Y por qué es importante explicar el contexto? Porque el RIGI no es un tiro al aire aislado en todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional. Es un eslabón muy importante en el contexto en el que estamos trabajando. Entonces,
empecemos a explicar el contexto para que todos podamos tener internalizado qué es lo que estamos haciendo y por qué el RIGI es un eslabón muy importante de esta cadena, que es el plan de estabilización económico que el gobierno está ejecutando desde el 11 de diciembre de 2023. El gobierno del presidente Milei lo que va a hacer, lo que intenta hacer, lo que está haciendo es sentar las bases, el contexto bajo el cual el sector privado, el único generador de riqueza en la economía, sea el que tenga la actuación preponderante. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es justamente generar esas condiciones. Ahora, ¿cómo logramos generar esas condiciones que sean perdurables en el tiempo? Originalmente, a través del plan de estabilización que hemos diseñado y estamos ejecutando desde el 11 de diciembre, que busca lograr algo que Argentina nunca ha logrado en su historia, que es tener un superávit fiscal, financiero, perdurable en el tiempo. ¿Y por qué esto? Porque durante nuestra historia, durante 123 años, hemos tenido 112 años de déficit fiscal. Entonces, si nosotros continuábamos por ese sendero, íbamos a tener más de lo mismo. Y durante muchísimas décadas, Argentina, en vez de atacar la causa del problema, que era el déficit fiscal, atacó sus consecuencias. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias del déficit fiscal? Que gastábamos más de lo que recaudábamos. Tan fácil como eso. Ahora, ¿cómo lo solucionábamos? Lo solucionábamos a través de deuda. Lo hacíamos endeudándonos. Y cuando esas fuentes de endeudamiento se agotaban, hacíamos dos cosas. Lo corregíamos con defaults, lo hemos corregido 9 veces en nuestra historia, y lo corregíamos después en acudir al financiamiento monetario del Tesoro. Dicho más simple, prendiendo la maquinita. Cuando esa emisión monetaria generaba inflación, poníamos controles de precios. Y cuando se nos acababan las reservas, ponemos controles de capitales, ponemos cepos, etcétera, etcétera. Todo esto se ha ido acentuando durante todas estas décadas y cada vez le hemos encontrado una solución más creativa a nuestros problemas sin tener que atacar el problema de base. El problema de base siempre fue el déficit fiscal. Y este gobierno está completamente comprometido con la eliminación del déficit fiscal. ¿Y qué es lo que pasa? Por la historia que nos antecede, la credibilidad que tenemos los policymakers en la Argentina es muy limitada. La credibilidad de nuestra palabra es muy limitada. Entonces, lo que se diseña y lo que se ejecuta es un plan que tiene naturalmente que dar resultados concretos y resultados rápidos. Nosotros, al inicio de nuestro gobierno, dijimos que íbamos a llegar al equilibrio financiero fiscal en el año 2024. Los agentes económicos se cruzan de brazos y dicen, bueno, voy a ver si eso pasa. Entonces nosotros tenemos que demostrar todo esto con resultados rápidamente para generar esa credibilidad. Y es por eso que diseñamos un plan que elimine el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal de manera muy rápida, que dé resultados concretos, y el diseño justamente de ese plan tiene que ver con ciertas características que no son evidentes al ojo normal, pero que están metidos dentro de ese plan, que llevan de alguna manera al éxito del mismo. Una de las cosas que nosotros sabíamos del primer momento, que para dar resultados concretos rápidamente, no podíamos depender del paso de una ley en el Congreso. No podíamos depender de acuerdos con las provincias para realizar ese tipo de acción. Teníamos que mostrar resultados rápidos y teníamos que eliminar el déficit fiscal de manera rápida. Y lo hicimos en el primer mes de operaciones, ya logramos equilibrio financiero, inédito. Y el escepticismo natural que nos precede por nuestras acciones históricas
hace que ese escepticismo se traduzca en duda, se traduzca en falta de compromiso. Y entonces nosotros tenemos que redoblar los esfuerzos para llegar a esos resultados. Y entonces, bueno, enero, bueno, febrero, bueno, marzo, bueno, abril, y parece la canción de San Fermín. Entonces, llegamos a tener superávit financiero, que es más importante que el superávit primario, porque el superávit financiero es el que cuesta también el pago de intereses de la deuda. Entonces, Argentina está viviendo un momento inédito en su historia. No hay registros en la Argentina de tener superávit financiero durante un periodo de tiempo prolongado. Nosotros lo estamos logrando. Y lo estamos logrando de una manera tal que hemos diseñado el plan en que los ingresos recaudatorios, los que hemos incrementado temporariamente, tenían que estar equilibrados con los gastos que estábamos reduciendo. Pues no podía ser, por la situación social que tenemos, todo reducción de gasto. Pero estamos yendo en ese camino, estamos yendo al camino de lograr superávit primario, de lograr superávit financiero. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque justamente como no tenemos credibilidad de palabra, tenemos que demostrarlo con hechos. Y podemos poner leyes muy buenas, leyes muy loables, leyes muy productivas, pero si no hay unos sólidos fundamentos detrás de eso, esa ley se torna de alguna manera inaplicable, quedan intenciones. Entonces, es muy importante entender que en estos 6 meses hemos logrado no solo superávit financiero fiscal, sino que también hemos logrado superávit comercial, superávit de cuenta corriente, superávit energético. Todo esto por primera vez en muchísimos años. Entonces, es la primera vez que Argentina tiene superávit financiero sin estar en default en su historia. Es dato. Y de alguna manera, eso todavía no está internalizado en todos los agentes económicos. ¿Y por qué no está internalizado en todos los agentes económicos? Por la historia que nos precede. Entonces, constantemente nosotros tenemos que insistir en que el superávit fiscal es un aspecto innegociable de nuestro plan económico. Porque a partir del ordenamiento de las cuentas, todo lo demás tiene asidero. Entonces, para no olvidarme de algunas de las cosas que estaba hablando, nosotros eliminamos 5 puntos de déficit fiscal, 10 puntos de déficit fiscal. Una parte importante de nuestro plan de estabilización ha sido la eliminación del déficit cuasi fiscal que resulta de los pasivos remunerados que tenía que pagar el Banco Central, que significaban un potencial de expansión monetaria muy importante. Eso lo fuimos eliminando, no solamente inicialmente a través de una tasa real negativa, contrario censo de todo lo que opinaban los economistas ortodoxos, que nos hubieran llevado a aumentar el ritmo de la inflación. Y luego, cuando se llegó a niveles manejables, hubo una transferencia de ese tipo de endeudamiento del Banco Central hacia el Tesoro, y luego estuvo la eliminación total de los pasivos remunerados a través de las letras fiscales de liquidez, las LEFI, que hace ya casi un mes que están en operación. También, en ese sentido, hemos hecho 2 cuestiones muy importantes que tienen que ver justamente con esta casa y las relaciones comerciales internacionales, que fue solucionar el tema de la deuda comercial, las importaciones la deuda de importaciones que teníamos con los proveedores internacionales. En un contexto en el cual no contábamos con reservas, heredamos la administración con $12.000 millones de reservas negativas,
Y además tenemos una situación que en ese contexto teníamos una deuda de importaciones el equivalente a 60.000 millones de dólares más. Y lo fuimos solucionando de una manera tal en la cual, sin tener reservas en ese momento y confiando en la solución que podíamos dar y que podíamos cumplir, generamos dos situaciones. Una, que a partir del 12 de diciembre del 2023 liberamos el flujo comercial y nos quedamos con el stock comercial que teníamos en ese momento, y lo que hicimos fue generar, mediante los instrumentos estos que llamamos BOPREAL del Banco Central, que era básicamente una venta de dólar forward. Entonces, en ese sentido, pudimos calendarizar, pudimos dar previsibilidad a aquellos importadores que tenían problemas con sus proveedores para resolver este problema. Y entonces no solo dimos previsibilidad, cuestión que es muy importante para las inversiones y para poder programar, sino que también brindamos transparencia. Brindamos una transparencia muy necesaria en un sector que estaba totalmente corrompido por las prácticas anteriores. Muchas de las compañías que ustedes aquí representan han sufrido ese tipo de prácticas en el pasado, y nosotros llegamos a eliminar esas restricciones también. Entonces, es muy importante ese concepto, como también lo último que eliminamos hace cosa de unas semanas es otra fuente de expansión monetaria que tiene que ver con el ejercicio de puts que se habían vendido a los bancos. Entonces, hoy por hoy tenemos un Banco Central mayormente saneado, tenemos superávit fiscal, no tenemos necesidades de financiamiento justamente por esa cuestión del superávit financiero. El superávit financiero nos asegura el pago de intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todos los meses generando entre 1 billón y 1,5 billones de pesos de superávit que se acumula para hacer frente a los pagos de los intereses. ¿Eso en qué redunda? Redunda al final en una baja muy importante y muy rápida de la inflación. Y acá hay una cuestión también de lo que pasa a ser expectativas y realidad. La expectativa, de vuelta por este escepticismo natural, por esta historia que nos precede, la gente especula, bueno, vamos a ver si pueden hacerlo. Bueno, vamos a ver si pueden hacerlo tan rápido. Bueno, me parece que esto en un contexto argentino donde en 112 años de los 123 años que nos preceden, estuvimos haciendo macanas. Entonces, en ese sentido, es importante ratificar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en esta diferencia entre expectativa y realidad, ¿dónde se mide? Porque pasa a ser no una sensación, sino pasa a ser un dato. Se mide en que del comienzo las expectativas de inflación de este programa anunciado el 12 de diciembre del 23 tenía expectativa de inflación que fueron 50 puntos porcentuales mayores a la realidad. 50 puntos porcentuales mayores a la realidad. Es como el meteorólogo que dijo que hoy llovía. O sea, tuvimos un montón de meteorólogos que decían que hoy iba a llover y no llovió. Entonces, hemos podido reducir la inflación más rápido de lo que el mercado pensaba. De pensamiento muy diferente. Argentina, en ese contexto, está mostrando el camino de saneamiento de sus cuentas fiscales, y está mostrando que el saneamiento del Banco Central, eliminando la necesidad de financiamiento monetario del Banco Central, mata la inflación. Nuestra prioridad principal es matar la inflación. ¿Por qué? Porque es el peor impuesto, el impuesto inflacionario es el peor impuesto de todos para nuestra gente. Entonces, entendamos muy bien este concepto, porque es ahí hacia dónde vamos. A ver, ¿y por qué entonces el superávit fiscal engarza con todo lo demás que estamos haciendo?
porque nosotros no estamos cómodos con este nivel de superávit fiscal, no en términos nominales. Sí vamos a insistir en lograr el superávit fiscal, pero lo vamos a tener que lograr bajando gasto, con una continua baja de gasto, como la que expresa el Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio en Tucumán, que lleva a que tengamos un gasto de 25 puntos del PBI y no 40 como los que tenemos, 35 en estos momentos, 40 y 42 como supimos tener. Entonces, en ese contexto, el superávit fiscal y las acciones que hemos tomado le dan fundamento al RIGI. Porque ¿qué es el RIGI al final de cuentas? El régimen de incentivo a las grandes inversiones es una ventanita hacia dónde vamos o hacia dónde pretendemos ir como país. ¿Qué condiciones queremos darle a aquellos que invierten en la Argentina? Tanto sea extranjeros como nacionales. Entonces, hoy, estas condiciones muy beneficiosas tienen el objetivo de mostrar ese futuro. Estamos viendo, o sea, como decía aquella película, es volver al futuro. Nosotros estamos dando las condiciones que pretendemos tener para toda la economía en un futuro hoy. ¿Le podemos dar esas condiciones a todos hoy? No. No podemos porque tenemos como prioridad principal mantener el superávit fiscal. Entonces lo que generamos es un círculo virtuoso bajo el cual aquellos proyectos que requieran una inversión de capital muy importante, como los mínimos requeridos en el RIGI, tengan estas condiciones. ¿Por qué? Porque el retorno de esos proyectos, por lo general, además, tienen otra característica, que exceden el ciclo político. Entonces, son inversiones cuantiosas que exceden el ciclo político, y entonces la pregunta pasa a ser, bueno, pero si ustedes se van, o si los otros vuelven. Entonces, ese es el régimen que estamos tratando de presentar, que soluciona esta situación. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos mantener el superávit fiscal como lo vamos a mantener, eso genera crecimiento, eso genera acceso al crédito, eso genera un crecimiento de la economía que nos va a permitir continuar la baja de gasto, y ante la baja de gasto manteniendo el superávit fiscal, viene la baja de impuestos, que es la pata más asfixiante que el Estado tiene sobre la economía y sobre el sector privado. Entonces, al bajar gasto, al mantener el superávit, bajamos impuestos, se gana en competitividad y podemos ofrecer a futuro estas condiciones a toda la economía en general. Entonces, por eso es importante explicar el RIGI en ese contexto. No es un proyecto aislado, es parte de un engarce de cadenas donde Argentina busca presentarse al mundo y atraer las inversiones de capital. ¿Para qué? Para que el sector privado se desarrolle. Se desarrolle acá, genere empleo, genere riqueza, genere retorno para sus accionistas y que a partir de ahí pague impuestos también. Y está en nosotros utilizar esos impuestos de buena manera para poder generar este círculo virtuoso y poder seguir retirándonos del mercado. Dice, bueno, pero perfecto, pero ¿y si ustedes se van? ¿O si los otros vuelven? ¿Qué pasa? Bueno, para eso tenemos el régimen. El régimen tiene una característica, que tiene una contraprestación, y esa contraprestación da un derecho adquirido. Para los abogados que están acá o los profesionales que vayan a hablar, saben lo que eso significa. Ahora, eso además tiene un impacto hasta de tercera generación, que es la siguiente. Argentina hay varios regímenes de incentivos a grandes inversiones en el mundo. Este es uno más, que sale a competir por esas inversiones. Pero este tiene
justamente por, como decía antes, por la historia que nos precede y estamos tratando de cambiar, características adicionales como ser el acceso a divisas a futuro. El compromiso de acceso a divisas es algo que también está pensado como algo virtuoso dentro del esquema. ¿Por qué? Porque en la medida que logremos atraer capital y haya un stock de capital en la Argentina que tiene derecho a salir, como le da el derecho a salir el régimen de incentivo a grandes inversiones, le da derecho a acceso a divisas para pagar dividendos, para repatriar utilidades, para hacer frente a pagos de financiamiento, le saca derechos de importación, el cobro de derechos de importación a la inversión de capital, le saca el pago de derecho de exportación al producto de esa inversión. Fíjese que son todos objetivos que nosotros tenemos en el mediano plazo para toda la economía, pero estamos dispuestos a darlo hoy. Pero ¿qué es lo que genera eso? El acceso a divisas genera algo muy interesante, como ejemplo, que aquellos que nos sucedan, porque nos vamos a ir, o sea, eso está claro. A nosotros nos toca, al equipo económico le está tocando su segunda vuelta, pero sabemos que esto termina y eso que puede ser una preocupación en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué pasa? El acceso a divisas, ¿qué provee? Provee que los que nos sucedan no puedan utilizar la restricción de capitales o los cepos en contra de la economía total. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos eficacia. Si yo tengo un stock de capital que se puede ir de cualquier manera, no tengo el uso de esa herramienta tan eficaz como es ahora. Entonces van a tener que encontrar otras herramientas. Y entonces eso lleva a que tengas que seguir comportándote ordenadamente en un contexto fiscal. Entonces, sin contexto fiscal favorable, no hay nada, no hay promesa. Entonces, la medida que ustedes tienen que tener del éxito de lo que estamos haciendo nosotros y las administraciones que nos sucedan, tiene que ver con lo fiscal. Porque con lo fiscal nosotros vamos a poder reducir gastos, reducir impuestos y poder darles beneficios a toda la economía argentina. Los invitamos a que analicen el RIGI y los otros instrumentos que estamos justamente reglamentando en estos días. Hoy salió la reglamentación de iniciativa privada, está empezando a salir la reglamentación de concesiones, estamos anunciando ya privatizaciones. Hoy salió también en el boletín oficial que dentro de los próximos 6 meses vamos a licitar y privatizar las compañías hidroeléctricas, cuya concesión de 30 años se venció en el 2023. Y entonces estamos yendo a ese camino. Estamos yendo en ese camino. Que no iba a poder ocurrir. Y esa pasa a ser la invitación a ustedes. El escepticismo natural que se tiene con Argentina por su historia hace que necesitemos también del sector privado que se comprometa e invierta en la Argentina, porque esa es la manera de consolidar un proceso en el cual los otros no vuelven. Eso es tan fácil como eso. Entonces, tenemos entre todos que construir esta Argentina que deseamos. Nosotros solamente podemos generar las reglas y las condiciones. Y estamos dispuestos con los oídos abiertos para poder escuchar sus comentarios en cómo mejorarlo, entendiendo que entre todos vamos a poder armar esto que es tan importante para todos. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por interesarse. Muchas gracias a los que están en línea escuchando lo que estamos diciendo y esperamos que sea productivos para todos esta mañana y dispuestos a contestar sus inquietudes en su momento. Tenemos, el email de finanzas@mecon.gov.ar. Vuelvo a repetir, finanzas@mecon.gov.ar para inquietudes que puedan tener sobre estos regímenes o cualquier otro. Muchas gracias.
Damos por finalizado el primer panel e invitamos a los presentes a compartir un café en el Salón Los Frescos. Les recordamos que pueden escanear el código QR que se encuentra en pantalla para dejar sus preguntas sobre el RIGI, las cuales serán contestadas al final del segundo panel. Muchas gracias. Dará unas palabras introductorias. Buenos días, soy Nicolás Quintana, gerente de inversiones de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Quisiera destacar la presencia de nuestro presidente ejecutivo, Diego Zucalesca. Es un honor estar aquí hoy formando parte de la organización de un evento tan relevante. Es un verdadero privilegio estar rodeado de destacados referentes del mundo empresarial y del ámbito diplomático, quienes día a día impulsan el crecimiento y el desarrollo de nuestras economías. Todos compartimos la certeza de la importancia del RIGI para fomentar la inversión y fortalecer nuestras relaciones comerciales. Por ello, no hay mejor ocasión que esta para profundizar en sus alcances e implementación. Nos acompaña un grupo de expertos en análisis normativo y en la implementación de este tipo de incentivos. Ellos, al igual que la Cancillería, a través de sus embajadas, y que la agencia, reciben directamente las consultas de los inversores y los apoyan en su proceso de desarrollo en el país. Estamos convencidos que este es el momento perfecto para aclarar dudas y generar un espacio de discusión enriquecedor. Este diálogo no solo es valioso para quienes estamos aquí presentes, sino también para todos aquellos que nos siguen desde diferentes partes del mundo a través de Zoom y YouTube, tanto en español como con traducción simultánea al inglés. Sin más preámbulos, demos paso al segundo panel, donde contaremos con la participación de reconocidos profesionales, contables, legales y financieros. Ellos nos ofrecerán detalles fundamentales para la implementación del RIGI. Será un placer ir presentándolos. Por favor, a medida que los menciono, suban de a uno. Ramón Agote, de Cono Sur Investments. Ramón es miembro fundador de Cono Sur Investment, tiene más de 25 años de experiencia en los mercados financieros internacionales, fue country manager y presidente de Merrill Lynch, y antes de eso sirvió como managing director de Global Wealth Management, siendo el máximo responsable de la oficina internacional de Merrill Lynch en Miami. Es licenciado en Ciencias Económicas y graduado en The Wharton School of the University of Pennsylvania. Paula Kirtz, de BDO. Paula es socia del área de Deal Advisory de BDO, con una experiencia de 15 años en la firma. Es también líder regional de BDO de las prácticas de Transaction Advisory Services y M&A en LATAM. Su formación es en economía, con un máster en la Universidad del SEMA, y se certificó en Exit Plan en el Exit Planning Institute de Estados Unidos. Cuenta con un sólido background en evaluación de compañías. Sergio Cabegia, de Ernst & Young. Sergio posee más de 30 años de experiencia en cuestiones impositivas, es socio de impuestos de la firma y se encuentra actualmente a cargo del área de Transaction Tax en Argentina. Asimismo, trabajó en la mayoría de los procesos de due diligence realizados por Ernst & Young en los últimos 20 años. Es reconocido en el mercado como un referente tributario en el área de M&A. Es contador público de la Universidad de Belgrano y magíster en Desarrollo Gerencial de la Universidad Católica Argentina. Alejandro Perelstein, de Uruyú y Funes de Rioja.
Alejandro es socio del Departamento de Derecho Bancario y Mercado de Capitales en Brullú y Funes de Rioja. Es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en el asesoramiento a bancos, fondos y empresas operaciones de mercado de capitales, financiamientos y en asuntos regulatorios y cambiarios. Ha participado en un gran número de transacciones relacionadas con emisiones de deuda, como así también en financiamiento de proyectos y emisiones de acciones. Cuenta con una amplia experiencia en private equity, securitizaciones, reestructuraciones de deuda y workouts. Camila Corbalán, de Becar Varela. Camila lidera el Departamento de Public Affairs del Estudio Becar Varela. Es abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, diploma de honor y allí obtuvo un posgrado en Derecho Empresario. Realizó una especialización en Defensa de la Competencia en la Universidad Complutense de Madrid y es magíster en Derecho con honores de Northwestern University. Camila está muy comprometida con políticas de género y es vicepresidente de la Comisión Directiva del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas. Participa del International Women Forum y de la Asociación de Mujeres Voces Vitales. Finalmente, para completar el panel, invito a Jacqueline Rachel, de Ernst & Young. Jacqueline es socia de Ernst & Young en el área de finanzas corporativas y transacciones para Argentina y Latinoamérica. Posee gran experiencia en proyectos de evaluación de empresas, proyectos de inversión, project finance, entre otros. Es contadora pública y licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires. Posee un máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de San Andrés. Realizó un programa ejecutivo en energías renovables y un programa de especialización en finanzas sostenibles. Con esto concluimos la presentación de todos los panelistas. Les agradecemos a todos ellos por su tiempo para estar acá hoy y a Conosur Investments por su apoyo para la organización. Ramón, tenés la palabra. Muchas gracias a todos. Buen día, gracias Nicolás. Un placer poder coordinar este panel. Lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible. Como dijo la canciller, la parte aburrida vamos a tratar de hacerla divertida. Y cada uno puede ir haciendo preguntas que las vamos a tratar de contestar al final. Pero vamos a arrancar con algunas preguntas. De nuevo, si alguno tiene alguna pregunta, la pueden mandar por el sistema. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña introducción de lo que es el RIGI para cada uno. Este segmento es la operatoria y funcionalidad del RIGI, su implementación y el aprovechamiento. Así que vamos a pedirle primero a cada uno si se puede ir haciendo una pequeña introducción del RIGI. Por ahí, si tomamos ese micrófono y lo vamos pasando. Paula. Muy buenos días. Es un placer para mí estar acá compartiendo este panel con ustedes para hablar del RIGI. El RIGI es fundamental para el desarrollo del potencial económico de nuestro país. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuál es el gran impacto que genera el RIGI? Lo que hace el RIGI es volver viables proyectos de inversión que hoy no lo son. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo lo que les voy a aportar hoy es una mirada de negocio con fundamento técnico que se vincula con variables clave para la toma de decisiones empresariales. Entonces, el RIGI vuelve proyectos de inversión que hoy no lo son porque genera las condiciones macroeconómicas mediante los incentivos y garantías que establece la ley para que sí lo sean. ¿Y esto cómo es? El valor de un activo o de un proyecto se define por los flujos de fondos que genera el proyecto y la tasa de descuento a la que se traen esos flujos para definir el valor actual y en consecuencia la tiro el rendimiento de ese proyecto.
El RIGI impacta positivamente en las dos variables, tanto en los flujos como en la tasa de descuento. Por el lado de los flujos, impacta tanto a nivel operativo como a nivel del flujo para el accionista. Y esto es a través de básicamente los incentivos y también de los beneficios fiscales que incluye la ley. Entre esto lo que podemos nombrar es la garantía de precios, y la ley habla de la no regulación de precios y precios libres de mercado. También impacta en la reducción de los costos operativos a través de las exenciones arancelarias, el incentivo a la competitividad en la adquisición de insumos, también la posibilidad de deducir el impuesto de los débitos y créditos en 100% a cuenta de ganancias. Algo también clave, que es la amortización acelerada de los CAPEX en 2 años, que esto tiene un impacto muy fuerte sobre el flujo de fondos y su valor actual, porque el grueso de la inversión es donde se hace al principio. Y después también, por otro lado, permite la deducción de ganancias de los intereses y de las diferencias de cambio asociadas al financiamiento de estos proyectos. Y a esto se suma también la posibilidad de utilizar los quebrantos que genera el proyecto, ya que al inicio, bueno, está el grueso de la inversión, y al ser proyectos de gran envergadura, estratégicos, también requieren un tiempo para poder empezar a producir. Entonces permite utilizar estos quebrantos en un plazo de 5 años, o en caso de no utilizarlos, poder transferirlos. Y adicionalmente reduce la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25%. Entonces todo esto genera una mejora de los flujos que ya impacta positivamente en el valor. Y por el lado de la tasa de descuento, el impacto clave está en el riesgo país, ¿sí? El riesgo país es la prima de riesgo fundamental que define la tasa de descuento, que hoy por hoy está en niveles elevados, por encima de los 1000 puntos, que vuelve la tasa de descuento tan alta que el valor de los proyectos tiende a destruirse, tiende a cero. Entonces, la ley, a través de las garantías que establece, como la estabilidad jurídica por un periodo de 30 años y el reconocimiento del derecho de la propiedad privada, esto también con un fundamento concreto, que es que establece la resolución de conflictos en organismos internacionales, como puede ser el CIADI, reforzando esta garantía de estabilidad. Entonces, estos factores, que son los que hoy por hoy hacen a un riesgo país elevado por la falta de confianza en la seguridad jurídica, impactan en una reducción del riesgo país, con una expectativa de convergencia a niveles más cercanos a los países de la región. Entonces, de este modo, el impacto positivo en estas dos variables que definen la viabilidad del proyecto, bueno, justamente resulta en eso, ¿no? Que grandes proyectos que bajo las condiciones macro actuales no eran viables, se vuelvan viables, generando una rentabilidad positiva para el inversor a un nivel de riesgo de algún modo menor, ¿sí? Como que en realidad siempre la correlación es mayor riesgo a mayor rendimiento. En este caso, el rendimiento se vuelve positivo a un riesgo relativamente menor al que tenemos hoy. Y esto, bueno, nosotros lo testeamos en laboratorio, en un modelo teórico, y funciona. Y funciona, y por eso es que ya estamos viendo anuncios de grandes proyectos vinculados a
al RIGI, a esta nueva ley. Bueno, gracias, Paula. Seguimos con Sergio. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Para nosotros es un honor estar en este evento organizado por la agencia, básicamente para articular al sector público y al privado en la búsqueda de inversiones que son centrales para el desarrollo de este país, ¿no? En sectores clave, justamente. Si tuviera que resumir este régimen en 2 palabras, les diría que es de los más ambiciosos y audaces que fueron aprobados por el Congreso en las últimas décadas. Y esto es así porque ofrece un menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, pero también un muy buen articulado de seguridades jurídicas, ¿no? En definitiva, estamos hablando de 2 caras de la misma moneda. Por un lado tenés los beneficios fiscales y aduaneros y cambiarios, pero por otro lado tienen que estar basados en un régimen de estabilidad fiscal. Si no, uno sin el otro no podrían convivir adecuadamente. Y como decía el secretario Quirno, la historia argentina nos precede y es necesario justamente generar las garantías necesarias para que estos proyectos puedan ser viables, como explicaba Paula. En cuanto a los beneficios fiscales, que es lo que voy a conversar ahora, les diría que el régimen propone una suerte de reforma tributaria a pequeña escala. Pablo Quirno decía justamente que la intención es que estos beneficios se extrapolen al universo general de compañías argentinas. Por una cuestión lógica hoy no se puede, pero se empieza por el RIGI, con lo cual es a pequeña escala una reforma tributaria. Todos los contribuyentes que están hoy aquí desearían tener estos beneficios fiscales en sus empresas. Justamente por una cuestión de macroeconómica no se puede lograr, pero sí a los proyectos que sean adheridos al RIGI. Y el primero de los beneficios es justamente el impuesto a las ganancias. Se reduce la alícuota al 25%, hoy actualmente es el 35%, con lo cual allí tenemos 10 puntos de reducción, pero también se permite el ajuste por inflación de las pérdidas, cuestión que hoy está controvertida para el resto de los contribuyentes, y permite el uso ilimitado de quebrantos o de pérdidas hacia adelante. Hoy los quebrantos se pueden utilizar solamente hasta 5 años para compensar ganancias. Los contribuyentes que adhieran al RIGI podrán utilizar los quebrantos ajustados por inflación durante toda la vida del proyecto. Y si tiene quebrantos luego de 5 años, los puede transferir a terceros. Eso es algo totalmente novedoso, con lo cual se permitiría que la pérdida se empaquete y se venda a un tercero, a un descuento, por supuesto. Y por supuesto hay régimen de amortización acelerada y otros beneficios menores, pero importantes también. Pero me quiero detener en el IVA, que es otra ventaja, les diría, innovadora del régimen, porque el BPU, que es el vehículo de proyecto único, o la entidad legal que va a gozar de los beneficios, va a poder pagar a los proveedores el IVA con un certificado de crédito fiscal. Esto quiere decir que el BPU o el vehículo no va a necesitar usar caja para pagar el impuesto a los proveedores, sino que va a emitir un papel. Con lo cual, el capital de trabajo del proyecto no va a sufrir la acumulación de saldos a favor gigantescos que estos proyectos demandan. Imaginen, acá la canciller mencionó la planta de licuefacción de gas, que se espera que tenga una inversión de 30.000 millones de dólares. Bueno, 10.000 millones de dólares sería el saldo a favor de IVA. 10.000 millones de dólares, que debería estar acumulado hasta tanto la compañía empieza a exportar. Y ahí empieza a pedir la devolución. Eso sería el régimen general. Lo que permite el RIGI es que esos 10.000 millones de dólares no sean financiados al Estado, sino que con un papel la planta le paga a los proveedores. Ahora, los proveedores, ¿qué hacen con ese papel? Lo computan contra impuestos. O contra el IVA o contra otros impuestos nacionales. Con lo cual,
el RIGI se va a extender en el dinamismo de toda la economía en general, en toda esa cadena de valor que comentaba la canciller. Porque las pymes que le vendan al RIGI van a recibir estos certificados y van a tener que aplicarlos contra impuestos. También se permite que el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ustedes saben que todos nosotros sufrimos el impuesto cada vez que emitimos un cheque o pagamos desde nuestra cuenta corriente. Bueno, eso hoy en día no es acreditable solo en una porción contra impuestos, el resto es costo. Bueno, para los contribuyentes del RIGI, ese impuesto es totalmente acreditable contra el impuesto a las ganancias. Eso también permite que el retorno del proyecto sea mayor. Por supuesto, se derogan o se eximen derechos de importación, derechos de exportación, libertad cambiaria, que luego Alejandro va a explicar, y todo esto se sazona con un régimen de estabilidad fiscal, que no la voy a spoilear a Camila, y Camila va a explicar a qué se refiere todo esto, pero en definitiva, la estabilidad implica estabilidad normativa y regulatoria de las normas vigentes al momento del RIGI. Luego Camila explicará cómo funciona todo esto. Pero en definitiva, para no abundar en el tema, me parece que tenemos el menú correcto, tenemos beneficios fiscales adecuados y tenemos un régimen de garantías adecuado. Resta simplemente que el pasado de Argentina no condicione su futuro y que esto finalmente vuele. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, seguimos con Alejandro Perelstein de Bruyú y Fundo de Rioja. Hola, ahí estamos. Bueno, nada, primero gracias por la invitación. También contento de estar acá, estar hablando de esto en este momento. Hace 9 meses atrás era impensado, así que tener estas cosas en la mesa en este momento es realmente increíble. Vemos un poco de potenciales inversores, las cosas que están pensando hacer, y hace muchísimos años que no escuchábamos cosas así que bueno, ojalá que ocurra. Tomando un poco también lo que decía Pablo de la historia que nos precede, una cosa que es una de las primeras preguntas que nos hacen es qué diferencia tiene este régimen promocional con otros regímenes promocionales, ¿no? Gente que ha sido dañada dentro del ámbito de regímenes promocionales también, y entonces esa pregunta se repite bastante y se repite con enojo. Y la verdad que tiene algunas diferencias que son bastante sutiles en la redacción y que por ahí no están tan en la superficie de lo que se valora, pero que tienen bastante relevancia. Una cosa es el encapsulamiento del régimen adentro de lo que es la cláusula del progreso de la Constitución. Lo dice expresamente la ley, que se entiende que todos los proyectos que están adheridos al régimen se consideran como proyectos estratégicos y fundamentales para el progreso de la economía del país, y eso tiene toda una protección constitucional en función de potenciales cambios, de un poco también lo que Pablo decía, qué pasa si nos vamos, qué pasa si vuelven, respecto de potenciales normas que pudieran, por ahí no derogando o no tocando la estabilidad, dañarla de una manera, digamos, indirecta. El encapsulamiento del régimen dentro de la cláusula de progreso tiene una protección muy importante para esto. Después, otra cosa que es útil, pero que tiene una importancia también bastante relevante de lo legal, es, por ejemplo, la responsabilidad del empleado, del funcionario público, ante los BPU en situaciones en donde irrazonablemente o incumpla los plazos o incumpla los términos del propio régimen. Eso también es algo que ningún régimen anterior había tenido. Después también hay digamos, lo que en parte Sergio estaba diciendo es bastante importante desde la técnica legislativa, porque a diferencia de regímenes como por ejemplo el de estabilidad de la carga tributaria total en el mundo de la minería, acá al haber una técnica legislativa en donde la redacción de la ley es tal que incluye, si se quiere, parcialmente una reforma impositiva ad hoc adentro de la propia ley, a diferencia de un régimen en donde uno estabilizaba la carga tributaria total y cualquier exceso en esa carga generaba todo un sistema de reembolsos que obviamente nunca funcionó. Acá, obviamente, los BPU aprovechan una alícuota determinada
o una característica determinada como la amortización o la capacidad de pagar el IVA con certificados, y eso tiene como un automatismo desde el punto de vista operativo que hace que no dependa de sistemas, digamos, de interacción con la administración respecto de reembolsos o readecuaciones, digamos. Es, si se quiere, bastante automático. Y después tocando por lo menos brevemente, desde el punto de vista cambiario, el régimen básicamente tiene 3 o 4 pilares que son también, responden la primera pregunta que en todos estos años los sponsors de proyectos hacen, que son básicamente si pueden pagar dividendos, si pueden repagar deuda con el exterior, obviamente si pueden pagar intereses y si pueden repatriar inversiones. Obviamente la respuesta era que no a todo, básicamente era bastante fácil de responder. Y el régimen trae algunas características que son bastante relevantes. Obviamente estamos todos esperando la reglamentación que va a estar saliendo, calculo, en estos días y va a traer un poco más de luz en algunos de estos puntos, pero ya lo que la ley nos trae tiene algunos beneficios que son bastante relevantes. En términos de deuda, tiene una regla básicamente de lo que entra sale, en donde si bien hay una obligatoriedad de traer las divisas para poder luego salir, es decir, las divisas de cualquier financiamiento, por ejemplo, o aporte de capital son de libre disponibilidad, pero si el BPU desea después repagar la deuda con el exterior con acceso al mercado o pagar dividendos, el requisito previo es traerlo. Y esto podía no haber sido tan relevante incluso en otro momento de cepo, allá por el 2014, pero como fuimos rompiendo todo un poquito más, el tema de la garantía y la estabilidad para poder pagar deuda con el exterior es relevante. Argentina tuvo una norma durante 3 años vigente en donde había obligatoriedad de financiar el 60% de las deudas cross-border a 2 años de vida promedio como mínimo, y este régimen de alguna manera blinda eso. El régimen no tiene ninguna discriminación para el repago de deuda intercompany, o sea, esto que acabo de decir también podría beneficiar al repago de deuda dentro del mismo grupo económico, lo que primero sufre el castigo en regímenes, digamos, de cepo y lo último que se libera, que son las deudas intercompanies y también están protegidas. En repatriación de inversiones lo mismo, la regla de lo que entra sale. En exportaciones hay un sendero de libre disponibilidad, dependiendo si el régimen es de exportación estratégica de largo plazo o no. Hay un sendero que te lleva al 100% en pocos años. Y desde el punto de vista de pago de dividendos, lo mismo. Ahí estamos esperando un poco la reglamentación, pero la norma tiene la regla de que los dividendos se pueden pagar en la medida que los financiamientos y o los aportes de capital hayan sido liquidados a través del mercado. Obviamente ahí está la duda, típicamente en proyectos de fondeo mixto, en donde hay una porción de equity y una porción de deuda. Si esa porción de equity fuera en pesos, también es una pregunta que escuchamos bastante, si la capacidad de pagar dividendos va a estar proporcionada en la reglamentación de la misma manera que haya sido proporcionada la inversión respecto de cuánto es cross-border y cuánto es local. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos con Camila Corbalán de Beca Varela. Bueno, gracias Ramón y gracias a la agencia por organizar este evento y bueno, a todos los que vinieron y están participando. Tal vez respondiendo puntualmente la pregunta de qué es el RI para nosotros, yo creo que el RI es un hito a la gobernabilidad, porque en definitiva, y ya, a ver, habiendo discutido un poco con la agencia cómo íbamos a encarar el panel y las preguntas, me pareció interesante que nos pidieron a nosotros, bueno, cuenten en el día a día, o sea, qué impacto tuvo la nueva administración y cómo está cambiando y qué consultas están llegando, ¿no? Como para llevar esto bien a la práctica. Lo cierto es desde que asumió el nuevo gobierno que digo, tuvo un cambio de paradigma en 360 respecto de la administración anterior. Automáticamente nosotros empezamos a recibir consultas de inversiones y de, obviamente, compañías extranjeras que querían venir a la Argentina, pero toda la primera parte, y yo creo que hasta ahora, hasta la sanción de la ley de bases, había un cuestionamiento muy fuerte respecto de la gobernabilidad, ¿no es cierto? O sea, ¿qué realmente va a poder pasar? ¿Realmente vamos a tener la posibilidad de implementar toda la línea de pensamiento económico y político que se está prometiendo? Entonces creo que el RI viene de alguna manera a generar este hito a la gobernabilidad y a la credibilidad del gobierno
con la sanción de la ley de bases. El RIGI obviamente es un régimen de beneficios que en algún punto es una excepción al derecho constitucional de la igualdad en las cargas públicas, ¿no es cierto? Que es un poco lo que decía Sergio hace un ratito. Muchas compañías quisieran tener esos beneficios y no las tienen, pero bueno, esto justamente es un régimen de incentivos basado en la cláusula de progreso de la Constitución, justamente para incentivar el progreso y la necesidad de las inversiones. Por otro lado, y lo que me parece a mí interesante de este régimen es que regímenes de incentivo tienen varios países, digo, minerales podemos sacar de muchos países. ¿Qué tiene como de adicional o de plus? Es, bueno, el beneficio más la seguridad jurídica que establece el régimen. Quizás contar una anécdota que desde que, digamos, asumió este nuevo gobierno hasta ahora, la verdad que las consultas cambiaron radicalmente, digo, las consultas respecto del asesoramiento jurídico a cuestionamientos de, bueno, quiero ir a Argentina, ¿cómo lo hago? ¿Qué beneficios hay? ¿Voy a poder sacar la plata? Bueno, todas las preguntas que se hacen, digamos, los inversores. Fue interesante que nosotros veníamos trabajando con una compañía muy grande alemana y veníamos contestando todas estas preguntas, ¿no? Siempre obviamente apostando a la Argentina, pero bueno, asesorando, digamos, conforme a lo que iba pasando. Y un día nos llaman súper preocupados diciendo, ¿qué pasó con el Pacto de Mayo? Y la verdad que para nosotros fue una súper sorpresa, porque dijimos, no podemos creer que desde afuera estén siguiendo con este detalle el Pacto de Mayo, que era algo que, más allá de la importancia que tiene por los principios que establece, pensamos que iba a ser algo por ahí desconocido para la comunidad internacional. Y la verdad que no, es como que cada hito que iba ocurriendo llamaba la atención de la comunidad internacional y lo iban cuestionando. Así que nada, me parece como interesante contarlo como anécdota porque algo que tal vez para nosotros suena solamente en los medios y acá, tiene mucho impacto a nivel internacional. Con lo cual creo que la sanción de la ley y la implementación del RIGI, bueno, nos da una cuota más de credibilidad. Bueno, gracias Camila. Vamos con Jacqueline. Buenas tardes a todos o buenos días. Un placer para mí también estar acá con ustedes. Y bueno, en cuanto a la pregunta del RIGI, ¿qué es para nosotros? La verdad que entendemos que, bueno, que llegó en un momento, digamos, muy necesario, que entendemos también, como decía Paula, que vuelve viable proyectos que de otra manera no serían viables y que está enfocado en sectores que tienen mucho potencial en la Argentina, que de hecho pueden convertir, digamos, estos sectores se pueden convertir en grandes actores a nivel global, por lo cual, digamos, nos parece un proyecto muy ambicioso y digamos, estamos convencidos de que esto es el momento y que es muy oportuno. Si quieren, les comento brevemente, digamos, quiénes son, ¿no?, los que podrían aplicar a este régimen del RIGI, que son, bueno, los 8 sectores que se definieron, que son foresto-industria, minería, oil and gas, energía, infraestructura, siderúrgica, tecnología y turismo. Estos son los 8 sectores enfocados y los que pueden aplicar son los BPU, como mencionó Sergio, que son los vehículos de proyecto único. Estos vehículos de proyecto único tienen que ser titular de una o más fases de un proyecto que califique como gran inversión. Y no pueden dedicarse, digamos, a otra actividad, tienen que ser exclusivos a estos proyectos. Estos BPU pueden ser una sociedad anónima, una SRL, una sociedad anónima unipersonal, pueden ser una sucursal dedicada, puede ser una sucursal de una sociedad extranjera, pueden ser uniones transitorias o otros contratos asociativos. Y luego lo que define el RIGI es qué son grandes inversiones, ¿no? Y en eso lo que dice es que son proyectos donde se invierten en activos que tienen ciertos requisitos. Esos activos tienen que ser activos computables donde se invierta entre 200 millones de dólares a 900 millones de dólares y tienen que cumplir otras características que son que entre el primero y el segundo año tiene que estar el 40% de esa inversión mínima se tiene que realizar. Por otra parte, tienen que ser inversiones de largo plazo, que es lo que se busca, ¿no? Y para definir qué es largo plazo, bueno, se estableció un ratio en el que se considera el valor presente del flujo de caja sin considerar las inversiones
versus el valor presente de las inversiones. Ese ratio o ese cociente no puede ser mayor a un 30% y eso lo que da es la característica de que sea de largo plazo. Bueno, este es digamos, la generalidad. Después hay un régimen más específico, una mención más específica para los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, en donde ahí lo que se define es que sea para ser proveedor, un nuevo proveedor global, digamos, de largo plazo, y donde se requieren mayores inversiones. Bueno, en líneas generales, esto es el ámbito donde se va a aplicar el RIGI. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Y vamos a comenzar con la primera pregunta para Paula. ¿Cuáles son los sectores clave para este régimen y cómo imaginás puede ser el flujo de solicitudes de adhesión en el tiempo? Bien, bueno, con respecto a los sectores, como decía recién Jackie, la ley es bastante amplia en los sectores o industrias que abarca. Pero desde mi mirada, dentro de esos sectores, los que van a ser clave son oil and gas, energía y minería. De hecho, ya todos habrán escuchado, estamos escuchando anuncios en lo que es oil and gas con YPF Petronas o el cobre en San Juan. Y en lo que es minería, desde mi mirada y experiencia profesional, el litio es un sector, una industria que tiene un potencial enorme porque está todo por hacer. Tuve la oportunidad de participar en transacciones vinculadas al litio y la realidad es que si bien hay proyectos funcionando, empresas extranjeras desarrollando estos proyectos, hay grandes superficies de tierra aún sin explotar, como máximo en etapa de exploración. Con lo cual ahí hay un potencial enorme, considerando además que el litio es clave a nivel mundial como insumo. Entonces, bueno, con respecto a los sectores, veo esto en energía también más vinculado a energías renovables, que es también tendencia mundial, que el mundo está yendo de la energía sucia, llamémosle, a energía limpia y más sustentable. Y con respecto a lo que es el flujo de adhesión, lo que yo pienso es que una vez que se reglamente la ley y se consolide la confianza de los inversores en esta ley, el potencial, o sea, la atracción y el flujo de proyectos que van a adherir va a ser muy importante y sobre todo vinculado a lo que la ley define como proyectos estratégicos, que son los que requieren inversiones de más de $1.000 millones. Bueno, yo lo veo por ese lado. Gracias, Paula. Sergio, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta a la hora de la estructuración del proyecto? Sí, es un tema, te diría, clave, porque como bien decía Jackie, el que es, digamos, beneficiario del régimen es la entidad legal, el BPU, ¿no? Entonces, ese BPU tiene que tener una actividad única y específica, que es el proyecto que va a adherir al régimen, con lo cual hay que aislar activos y pasivos dentro de esta entidad legal. Y todos sabemos que aislar activos y pasivos implica transferir activos y pasivos a una entidad legal distinta. Eso en general está grabado con impuestos, con lo cual el régimen tiene toda una característica y unas cláusulas que permiten que la transferencia de esos activos dentro del BPU no estén grabadas con impuestos, mediante el uso del régimen de reorganización libre de impuestos, la asignación a sucursales dedicadas, bastante técnico, pero en definitiva, la estructuración del BPU me parece que es central. No solo hay que hacer el plan de inversión, que es, por supuesto, lo que hay que presentar ante la autoridad de aplicación, sino que hay que estructurar adecuadamente ese vehículo. Es una nueva empresa que va a tener un mix de equity y deuda, como decía Alejandro. Entonces, ¿cuánto de equity o de patrimonio o de
fondos propios y cuándo de fondos de terceros ponemos para el financiamiento del proyecto. Estos proyectos no se hacen con fondos propios solamente. Entonces, la forma de la deuda, los efectos fiscales de esa deuda, los efectos fiscales del modelo hacia adelante, todo eso conforma la estructuración fiscal, que me parece que es muy relevante en paralelo ir constituyéndola junto con el plan de inversión. Gracias, Sergio. Alejandro, ¿cómo juega una eventual mejora en el régimen general, salida del cepo o viceversa, vuelta a controles severos? Bueno, ahí juega un poco el tema de la estabilización y hay dos cosas que son relevantes. La propia ley dice que si el régimen general es más beneficioso, al BPU le va a aplicar el régimen general en aquellas cosas que sean más beneficiosas, por lo cual este juego de línea de base hace que los proyectos tienen una previsibilidad de que aquello que la ley les da nunca puede ser menor a eso. Y eso responde de alguna manera a la segunda parte, ¿no? O sea, si el régimen general mejora, los BPU van a aprovechar el régimen general y si después empeora, van a usar la línea de base de lo que pone la ley hoy, básicamente. Ok, gracias, Alejandro. Camila, ¿qué seguridad jurídica tiene el RIGI? ¿Nos podrías contar respecto de la famosa estabilidad? Bueno, gracias. ¿Se apagó? No, no. Ahí va. Gracias, Ramón, por la pregunta. Creo que desde que arrancó el evento, todos ya escuchamos decir seguridad jurídica muchísimas veces y todos lo dijeron. Con lo cual, esta pregunta creo que en algún punto es clave, porque un régimen de incentivos sin seguridad jurídica no sirve. ¿En qué sentido? Que los derechos justamente adquiridos y los beneficios e incentivos adquiridos por este régimen, si no tienen una protección o una especie de blindaje, no sirve, porque justamente la incógnita que planteaba al principio del evento el secretario de Finanzas cuando decía, bueno, ¿qué pasa si cambia el ciclo político? Porque todo muy lindo con el régimen de incentivos, pero si viene otro gobierno con otras ideas, ¿qué hacemos con estos beneficios e incentivos adquiridos? Como decía Alejandro hace un rato, este régimen se diferencia de otros regímenes de fomento y de alguna manera viene a corregir el tema de la estabilidad, planteando una estabilidad particular para este régimen de incentivos. En ese marco, de alguna manera cristaliza el ordenamiento jurídico que está previsto en este régimen de incentivos, ¿no es cierto? O sea, los derechos que están implementados en este régimen están de alguna manera blindados. Y acá quiero hacer un disclaimer porque obviamente soy abogada y puede ser que tengamos otra charla en unos años. Este blindaje siempre tiene alguna salida, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Si hay alguna situación extraordinaria en nuestro país, si viene una ley de emergencia económica, esa ley de emergencia económica puede tal vez suspender por un periodo determinado el régimen. No debiera, porque justamente está previsto este régimen de estabilidad, pero bueno, es importante también mencionarlo y tenerlo bajo el radar. Y igualmente es algo que creo que todos como sector privado sabemos. ¿Qué tiene de diferente, digamos, la estabilidad de este régimen a otros? Por un lado, desde la creación, digamos, desde el primer artículo que crea el régimen de incentivos, los primeros 3 artículos hablan de seguridad jurídica y estabilidad, ¿no? Lo que ya marca una línea de cuál es la búsqueda que tiene el régimen y la importancia que le da a la protección de estos derechos. Y tiene un capítulo específico, el mismo régimen, que habla de la estabilidad en particular. Esta estabilidad está vinculada a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, ¿no es cierto? Que son los beneficios que otorga el régimen. Y básicamente lo que dice es que cualquier ley que venga a derogar el régimen de incentivo a las inversiones y o cualquier ley que venga a agravar o a perjudicar los derechos adquiridos no va a tener efecto y va a ser nula de nulidad absoluta. Y también propone un esquema bastante interesante en el marco de la carga de la prueba, que esto ya por ahí es muy técnico, digamos, desde el punto de vista legal, pero es súper interesante para las compañías que adhieran, porque traslada, en la mayoría de los casos, la carga de la prueba a la administración pública. Es decir, no es el sector privado el que tiene que demostrar que no está incumpliendo o que el tributo es más gravoso, sino por el contrario.
Y por otro lado, viene a establecer, como decía el secretario de Finanzas, de alguna manera un derecho adquirido y un derecho a la propiedad sobre esos derechos. Y un derecho a oponerse frente a cualquier norma más gravosa. Entonces pareciera, digamos, que todo este régimen que tiene de garantías y de protección, como decíamos al principio, cristaliza y blinda de alguna manera los derechos que el BPU, que es este vehículo de proyecto único, que entre paréntesis es un concepto jurídico que no conocíamos, que lo viene a crear este mismo régimen, esos derechos que adquiere son derechos adquiridos que se transforman en propiedad. Así que bueno, yo creo que esa es la diferenciación de este régimen que le da, como decíamos, aparte de los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios, este plus de seguridad jurídica, que tiene una duración de 30 años, ¿no es cierto? Que es un poco lo que decían todos los panelistas respecto de la gran inversión y la durabilidad de este tipo de proyectos. Gracias, Camila. Jacqueline, ¿qué requisitos hay que tener en cuenta a la hora de presentar una solicitud de adhesión? Bueno, cuando se presenta la solicitud de adhesión, se presenta junto con el plan de inversión. Ambos tienen que ser aprobados y básicamente lo que el régimen requiere son, digamos, dividido en dos grandes conceptos. Por un lado, todo lo que es la descripción en sí del proyecto que se está presentando, con la ubicación, el sector, el monto, el cronograma, digamos, que se van a hacer esas inversiones. También, digamos, de cómo se va a financiar, que eso es a riesgo del BPU, en qué activos se va a invertir, eso sería, digamos, de forma descriptiva lo que involucra al proyecto, y luego también requiere estudios o análisis más específicos, algunos de los cuales tiene un capítulo particular de lo que es el mercado local, que se hizo gran hincapié, en donde, por ejemplo, hay que presentar una declaración jurada de que el BPU no distorsiona el mercado local. También hay que presentar el detalle de empleo directo e indirecto, indicando, digamos, la parte local, de empleo local. También hay que hacer un plan de desarrollo de proveedores locales, donde se indica que el 20% de la inversión, digamos, en proveedores tienen que ser proveedores locales. Luego hay que presentar otros estudios o análisis, por ejemplo, la estimación de exportaciones y producción a lo largo de la vida del proyecto, el balance comercial y del flujo de divisas de los primeros 3 años, y hay que presentar también un análisis de factibilidad técnico, económico, financiero, junto con la matriz de riesgos y con la mitigación de esos riesgos, y con un informe de evaluador económico independiente acerca del proyecto. Y bueno, y por último, las que son las habilitaciones necesarias para el BPU. Bueno, gracias, Jacqueline. Paula, ¿qué impacto tiene para los proveedores de proyectos adheridos? Bien, bueno, al principio de la charla les hablaba del RIGI desde la mirada del inversor. Ahora nos vamos a centrar en la mirada del proveedor. Y esto lo pienso en 3 ejes. Por un lado, la competitividad. Por otro, el impacto en el flujo de fondos propios de los proveedores. Y por último y no menos importante, la cadena de valor. En lo que es competitividad, como decía Jackie, la ley establece que como mínimo un 20% de la inversión tiene que ser local, pero siempre y cuando digamos, la provisión de insumos o servicios que brindan los proveedores locales tengan las mismas condiciones de calidad y precio que un proveedor internacional. Entonces, de este modo, genera un incentivo a los proveedores locales a mejorar la competitividad. Por el lado de sus flujos propios, además de los ingresos por la demanda de bienes y servicios que generan estos proyectos, también los proveedores pueden adherir al beneficio de exenciones arancelarias que está establecido para los proyectos de inversión. Y con respecto a la cadena de valor, bueno, pienso que esta es la parte más relevante de la parte vinculada a proveedores, ya que, como hablaba la canciller al principio, estos grandes proyectos no solo requieren los inputs, los insumos propios
para el proyecto en sí, sino que requieren toda una estructura, desarrollo complementario que implica distintas industrias para poder funcionar. Sí, me refiero, por ejemplo, a la provisión de agua, infraestructura con las rutas, alimento, necesidad de vivienda, ¿sí? Entre otros. Y como ejemplo de esto, podemos ver en Vaca Muerta el caso de Añelo. Añelo empezó como algo chiquito y fue creciendo y se fue armando un pueblo, una ciudad en relación a esto, ¿no? Porque la necesidad tanto del proyecto en sí para funcionar como de la mano de obra requiere de todas estas necesidades vinculadas para sostener y complementar el proyecto y que el proyecto funcione. Y de esta forma también lo que genera es empleo indirecto, que es otro de los beneficios que genera el RIGI. Y algo más que me gustaría agregar, que es un efecto, lo veo yo como un efecto colateral de la ley en este aspecto, es que de algún modo fomenta o va a fomentar el desarrollo del mercado de M&A, ¿sí? Del mercado de fusiones y adquisiciones. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley permite que como parte del proyecto el BPU pueda comprar sociedades o unidades de negocio de sociedades que sean afines al objeto del proyecto, ¿no? Entonces, de esta forma, veo como un efecto colateral eso, ¿no? Que puede también contribuir al desarrollo del mercado de M&A, que hasta el momento viene bastante deprimido y con la tendencia que venimos viendo de la salida de jugadores multinacionales. Así que bueno, con respecto a los proveedores, veo eso y de mi lado lo que me interesa que se lleven básicamente es esta idea de que vuelve viables proyectos de largo plazo, estratégicos, fundamentales para el crecimiento y el desarrollo del potencial de nuestro país, que bajo las condiciones macro de hoy no lo son, y que con esta ley sí, y que bueno, pensamos que va a generar un impacto positivo y fuerte en la economía. Gracias, Bueno, Paula. gracias. Muchas gracias. Sergio, ¿qué coordinación de equipos profesionales es importante tener en cuenta? Sí, aquí parece una pregunta, digamos, muy operativa, pero nos parece importante remarcarla porque, como decía Jackie, el primer hito importante es la presentación de un plan de inversión y la autorización de la autoridad de aplicación. Con lo cual, para llegar a esa autorización y a efectuar y a desarrollar ese plan de inversión, es necesaria la participación de muchas partes. La empresa, por supuesto, la casa matriz, si es una compañía del exterior, abogados, contadores, financieros, bancos que van a prestar dinero. Toda esa coordinación e interacción de todos esos profesionales es necesaria coordinarla justamente para evitar postergamiento del plan de inversión. Entonces, en este tipo de trabajos en donde hay que tener una fecha determinada y un plan de inversión que hay que presentar, se necesitan aplicar metodologías de lo que se llama project management. O sea, cada parte tiene que tener responsabilidad y tiene que tener claro el momento en el que va a aplicar el input que comentaba Paula al plan de inversión, de modo de que todo eso llegue como una catarata al momento en el que la compañía va a presentar el plan de inversión. Me parece que eso es central. Y aparte, la fecha de presentación del plan de inversión es la fecha en la que empiezan a regir los derechos y las garantías. Por supuesto, se debe esperar la autorización, pero la autorización es retroactiva en la presentación del plan. Con lo cual, si yo postergo el plan porque no coordiné bien a los participantes, lo más probable es que postergue también los derechos y obligaciones y garantías. Con lo cual, parece central, una vez que está definido el proyecto, coordinarlo adecuadamente para poder llegar
en tiempo y forma a la autorización, ¿no? Gracias, Sergio. Alejandro, ¿qué beneficios genera con respecto a las exportaciones, además de la libre disponibilidad de divisas? No, bueno, ahora ahí la libre disponibilidad un poco, la ley como está escrita denota muy fuerte la culpa de la historia que nos precede. Repite libre disponibilidad en 2 artículos 8 veces. Así que bueno, desde el punto de vista cambiario, las exportaciones es eso lo principal que tienen. La ley solo tiene ahí una salvaguarda, un disclaimer, como decían recién, respecto de la posibilidad que tiene el regulador de poner normas de priorización, algo similar a lo que tenemos hoy con la famosa norma de los $100.000 de activos externos líquidos, como norma que te dice que tenés que usarlos antes de poder acceder al mercado. Así que bueno, la ley dice que el regulador podrá establecerlo. Estamos esperando que salga la regulación, pero asumimos que algo de eso va a haber porque va un poco en línea con la norma de lo de los 100.000. Y después, desde el punto de vista del resto de los temas, obviamente, un poco lo que decía antes, dividendos sin límite cuantitativo, esperando la reglamentación con el tema de si hay proporcionalidad o no respecto de cómo viene el fondeo del proyecto. Gracias, Alejandro. Camila, ¿hay algún régimen de solución de controversias previsto? Específicamente, ¿en qué términos se refiere el arbitraje? Bueno, gracias Ramón por la pregunta. De vuelta, esta pregunta tiene que ver con la seguridad jurídica del régimen de incentivo a las inversiones, porque justamente este régimen prevé una metodología de solución de controversias particular y pensada en otorgarle seguridad jurídica al vehículo de proyecto único, al BPU, y de alguna manera otorgar imparcialidad del Estado argentino, ¿no es cierto? Y básicamente lo que especifica es que ante cualquier controversia suscitada entre el Estado y el vehículo de proyecto único, el BPU, adherido al régimen, ya sea por el uso, por el goce, por la ejecución de los derechos, o cualquiera fuera la naturaleza de esa controversia, tiene como primer paso una solución de controversia amistosa. Es gracioso cuando yo leí el artículo pensaba, bueno, ¿cómo haces para que la controversia se solucione de manera amistosa? Pero bueno, por lo menos la expectativa del legislador en este punto es positiva, ¿no? Es decir, bueno, tratemos de dar un plazo para que las partes se pongan de acuerdo, que es un plazo básicamente de 60 días, y si eso no ocurre, eh, mejor para nosotros los abogados, se va a arreglar directamente con una solución a través del arbitraje. ¿Qué es lo que viene a traer acá el arbitraje? Justamente la imparcialidad, ¿no es cierto? Y lo que dice es el arbitraje y la selección de dónde va a ocurrir va a estar en cabeza del BPU, del vehículo de proyecto único, y agrega algunas especificaciones que también son interesantes, como por ejemplo que la sede del arbitraje no puede ser en Argentina, con lo cual le otorga mayor imparcialidad, que el arbitraje va a estar compuesto por 3 árbitros y ninguno de esos árbitros puede ser argentino tampoco. Con lo cual vemos que hay varios agregados en la norma que están pensados justamente a otorgar seguridad jurídica al BPU que viene a adherir a este régimen, ¿no es cierto? Y darle este tipo de protección. De todos modos, la norma tiene un agregado chiquito, por ahí no letra chica porque es todo el mismo tamaño de letra, pero que pasa más desapercibido, que dice que más allá de este principio general del arbitraje, cualquier vehículo de proyecto único que adhiera al RIGI puede negociar en particular con el Estado la posibilidad de otorgar otra solución de controversias. Con lo cual ahí da una cuota no de libertad respecto de que el BPU, si no quiere usar esta metodología, tenga la posibilidad en ese proyecto en particular de elegir otra manera. Pero bueno, creo que lo positivo, digo, en referencia al arbitraje, es que justamente viene a traer o viene a tratar de incluir una cuota más de imparcialidad y de seguridad jurídica al régimen. Gracias, Camila. Jacqueline, ¿qué hay que tener en cuenta en los planes de inversión? Bueno, para desarrollar un buen plan de inversión, el mismo tiene que ser sólido e integral, ¿no? Y
tiene que buscar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, que es, digamos, lo que entendemos que se puede lograr a través del RIGI. También hay que tener en cuenta que este plan de inversión probablemente se tenga que presentar a otros stakeholders, como son las entidades financieras o quien sea el financiador. Y hay que tener una serie de, digamos, de criterios generales para armarlo, pensando primero por lo que es en análisis macroeconómico y de industria. En cuanto a lo que es el análisis macroeconómico, hay que entender, digamos, cuál va a ser la evolución esperada de las variables macroeconómicas de Argentina, claves como la inflación, el tipo de cambio, la devaluación. También entender el riesgo soberano actual y de qué forma es posible mitigarlo a través de este régimen. Entender lo que es la oferta y demanda para, digamos, desde el punto de vista de industria, donde entendemos que hay gran demanda, digamos, de estos sectores a nivel mundial. Entender el posicionamiento competitivo del proyecto que se plantea y el potencial del mercado que tiene. También tener en cuenta lo que son temas ambientales, en el caso de que se requieran licencias ambientales o cuál es el efecto, y también las licencias conocidas como licencias sociales. Eso es por un lado. Otra parte importante es el tema del financiamiento, dado que se tiene que evaluar las posibles fuentes de financiamiento, entendiendo si va a ser una entidad financiera, si va a ser un fondo de private equity, decidir, digamos, si esto va a ser un project finance, que quiere decir que se responde con los flujos que genera el proyecto, o va a ser un corporate finance. Y por último, digamos, bajar esto al caso en particular, al proyecto en particular, construyendo los futuros ingresos, los costos, los gastos, la inversión necesaria de CAPEX, de acuerdo a los requisitos del RIGI, la inversión en capital de trabajo, entender cuáles son los riesgos claves de este proyecto, y toda esta información se traduce en un modelo financiero, digamos, donde se reflejan todas estas variables, teniendo por supuesto en cuenta los incentivos fiscales que se mencionaron y, bueno, y todo el tema también contable que sea relevante, y luego analizar, digamos, cuáles son las variables que se definen claves como rentabilidad del proyecto, y también lo que son los análisis de sensibilidad, donde se consideran las variables claves digamos, cuánto podría afectar en que esas variables sean diferentes y que aún así sea viable el proyecto. Gracias, Jacqueline. Vamos a tomar ahora algunas preguntas del público. Voy con la primera, a ver quién la quiere tomar. Mi inquietud se vincula con grandes proyectos ongoing que involucran más de 500 millones de dólares en total, y a la fecha, dado que es un proyecto de rápida ejecución, pero en etapas, prevé una inversión que en los próximos meses superará los 200 millones de dólares. 1. ¿Se preverán estos casos en la reglamentación? 2. En su caso, ¿cómo debieran instrumentarse estos proyectos casos? En muchos casos se trata de empresas donde solo existe una única y exclusiva unidad de negocio. Y tercero, ¿cómo se implementará esa facturación por parte del BPU, que necesariamente deberá emitirse a la empresa principal dueña de la actividad cuyo proyecto en curso se cinde? Es una pregunta de alguien que sabe, evidentemente, lo cual es desafiante en esta etapa, pero la ley no es clara, pero entiendo que justamente por la ambigüedad favorece, y es algo que el decreto, por supuesto, va a tener que aclarar, pero favorece a los proyectos ongoing, o a lo que se llama brownfields. O sea, el greenfield es el proyecto que comienza y el brownfield es el proyecto que ya está en marcha. Como está estructurada la ley, pareciera que los proyectos que están en marcha, en la medida en que necesiten inversión adicional de más de 200 millones, también podrían ser parte del RIGI. Ahora, la segunda pregunta, justamente, si la respuesta afirmativa a la primera pregunta es esta, la segunda pregunta es, si yo tengo una sociedad que tiene un proyecto minero, supongamos, único, pero tengo que adicionar más de 200 millones de dólares en la extensión de ese proyecto o el desarrollo del proyecto, si debo aislar parte del proyecto en una sucursal dedicada, por ejemplo, o puedo hacer que la misma sociedad sea un BPU. Eso es una pregunta que hemos recibido de muchos inversores, sobre todo de la actividad minera, que yo entiendo que el decreto debiera aclararlo. A mi modo de ver,
como está estructurada la ley, habría que escindir o aislar esos activos en un BPU. Hoy, como está escrita la norma, ¿no? Salvo que el decreto diga otra cosa, a mí me parece que justamente como la ley obliga a que el BPU tenga actividades exclusivas, las sociedades en general tienen otras actividades, por definición. Le pueden prestar plata o pueden recibir dinero por otras cosas. Entonces, yo entiendo que la obligatoriedad de la actividad principal obliga a aislar esos activos en un vehículo particular, ¿no? Que por supuesto es totalmente neutro fiscalmente, no va a generar costos adicionales, porque está previsto justamente el aislamiento en un BPU, pero me parece que no vamos a poder tomar a la sociedad entera como un BPU aparte, ¿no? Y después, en cuanto a la facturación, justamente la sucursal dedicada, en el caso, que sería el elemento más trascendente en este caso, va a tener un quit especial, con lo cual va a ser la sucursal dedicada, se va a tomar como si fuera una sola sociedad y va a tener que hacer la facturación del negocio, por supuesto, a los terceros. Eso es básico. Quizás un agregado, Ramón, a Dale. lo que dijo Sergio, que me parece interesante, que todavía no lo mencionamos. ¿Por qué el régimen crea un BPU y justamente es bastante insistente en el tema de la actividad única? O sea, que su única actividad sea este grande proyecto de inversión. Y por ahí responde también esta pregunta, que igual todavía no tenemos la respuesta porque tiene que preverse en la reglamentación, pero yo coincido con el lineamiento de Sergio. Pero el tema de que la actividad sea única tiene una explicación y es bastante interesante, que es justamente dar previsibilidad de lo que está ocurriendo y control al Estado. Es decir, yo voy a darte estos beneficios o estos incentivos y se los voy a dar a esta sociedad, no se lo voy a dar a al grupo de negocios y que vos puedas circular e intercambiar estos beneficios, ¿no? Y esto en algún punto es positivo para la sociedad misma porque es una manera positiva y legal de controlar esa actividad y el uso de estos incentivos, que como decíamos al principio, son necesarios en Argentina, pero bueno, son una excepción al derecho de la igualdad en la carga pública, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay muchas preguntas con respecto a la retroactividad. Para poner un ejemplo, los beneficios del RIGI alcanzan las inversiones que ya se han realizado en el país, es decir, ¿es retroactivo? Por ejemplo, aquellas inversiones previamente hechas en el sector minero, o solo aplican para nuevas inversiones, así sean para el proyecto original. A ver, la capacidad de computar inversiones en activos computables rige desde desde el dictado de la ley, ¿ok? Las obligaciones rigen a partir de la adhesión y la capacidad de computar inversiones en activos computables rigen desde el dictado de la ley. Por lo cual ahí ya tenés una línea temporal. No son todas las inversiones, son aquellas que se hayan hecho a partir del dictado de la ley y que obviamente en línea con lo que decían sean después atribuibles al BPU, ¿no? O sea, el plan de inversión va a tener que detallar de qué manera esa inversión que se hizo es atribuible al BPU y por ende es computable. Pero son computables a partir del dictado de la ley, siempre que sea obviamente atribuible al BPU en el momento de la presentación del plan de inversión. No sé si tenemos tiempo para seguir. Tenemos algunas. Tengo una en inglés específica sobre el tema del tipo de cambio. The key to RIGI is the ease of doing business here for foreign investors. What about the existing currency control? Will the current and future investors under RIGI will be allowed for the benefit to be taken out of Argentina without any interference from the government of Argentina? Qué difícil esa buena. Arranco, después no sé si alguien quiere agregar algo, pero estamos de nuevo esperando la reglamentación. La ley pone una base y esa base es la siguiente. Para deuda, la norma como está escrita es una protección de la norma 6040, o sea, mientras los fondos provenientes de cualquier endeudamiento cross-border, incluyendo en principio con vinculadas, haya sido traído a Argentina a través del mercado de cambios, va a tener acceso para el repago en el capital por hasta el monto del capital que ingresó y obviamente en los intereses sin límite. Y en dividendos, que es donde está el gran signo de pregunta,
la norma dice expresamente que tienen acceso en la medida que hayan ingresado aportes de capital y o endeudamientos con el exterior. Acá la pregunta si es mixto esto, no solamente mixto entre equity y deuda, sino también mixto entre cuánto viene cross-border y cuánto es con pesos. Ahí imaginamos que algo de la reglamentación va a tener que decir para poder proporcionar eso, porque si no vos podrías hacer deuda cross-border por el 50% de la inversión y después sacar todos los dividendos. Hay que ver cómo sale la reglamentación en eso, pero en principio, claramente la línea de base de los BPU en términos cambiarios están por encima, digamos, del régimen general por estas cuestiones. Y obviamente la libre disponibilidad de las exportaciones, ¿no? Perdón, un comentario más, Ramón, a lo que decía Alejandro, que cuando hablamos de estabilidad en beneficios cambiarios, la única excepción a la estabilidad en el beneficio cambiario es el tipo de cambio. Es decir, si varía el tipo de cambio, obviamente sigue el curso, ¿no? Y no, digamos, eso no está blindado. Bueno, para ir cerrando, muchas preguntas de oil and gas y los sectores sin minería, pero tengo una sobre turismo. ¿Se podrá incluir inversiones en infraestructura de transporte, aeropuertos, rutas, aerolíneas low cost? Yo creo que más que turismo, eso es infraestructura. Después, por supuesto, se verá aclarar en los decretos, pero al haber nombrado el sector infraestructura, entiendo que allí se involucran todo lo que sean rutas, puertos, aeropuertos, todo ese tipo de obras de infraestructura. Y por supuesto, yo en turismo lo veo más, puede ser, por ejemplo, aeropuertos, centros de turísticos, centros de esquí, centros ese tipo de cuestiones creo que deberían entrar dentro del bagaje de turismo y por supuesto todo lo que tenga que ver con plataformas. Esto está puesto también para plataformas tecnológicas de turismo, me parece, en la medida en que requieren una inversión importante, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias a todos por participar. La verdad que es increíble, estamos en otro país, ¿no? Hablando del RIGI, poco imaginable hace un año. Hoy con superávit fiscal, financiero, comercial y hablando del RIGI, la verdad que es un gran incentivo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Señoras y señores, a modo de cierre se dirigirá a los presentes el señor subsecretario de Promoción de las Exportaciones, las Inversiones, la Educación, la Ciencia y la Cultura, señor ministro Ramiro Belloso. Bueno, ya está todo dicho, creo. Quisiera agradecer a los expositores por sus muy valiosas intervenciones. Muchas gracias también, Ramón, por tu moderación. Otros estudios de abogados y contables han estado aquí presentes hoy. Estamos pensando ya con la agencia hacer un segundo evento, teniendo en cuenta que viene la reglamentación, e invitaremos a otros estudios también para que nos compartan su conocimiento y su experiencia en esta temática. Quiero agradecer también a los embajadores y a diplomáticos extranjeros, así como a representantes de sectores productivos, empresas, cámaras, asociaciones, que nos han acompañado hoy presencialmente en el Palacio San Martín. También a quienes nos han acompañado virtualmente de distintos lugares en el mundo, gracias a la difusión que han hecho nuestras embajadas y consulados en el exterior. También a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por el trabajo conjunto para organizar este evento. Las exposiciones que tuvieron lugar hoy nos permiten entender con mayor profundidad el alcance de este régimen de incentivo para grandes inversiones. El RIGI permitirá impulsar importantes inversiones de largo plazo en sectores claves de nuestra economía, como son los ya mencionados. Esta actividad de hoy forma parte de las numerosas acciones que realizamos de la Cancillería para promover nuestras exportaciones y para promover las inversiones extranjeras directas en nuestro país. Muchas gracias nuevamente y muy buen día para todos.
Agradeciéndoles por su presencia y a las más de 250 personas encontradas de forma online, les deseamos una excelente tarde. Hasta luego.